Paulina Mogrovejo, representante y miembro de la Cordicón, se encuentra con nosotros, con quien la invito a hacer un análisis sobre el tratamiento noticioso de este repudiable y lamentable asesinato hecho acaecido en Montañita. Paulina Mogrovejo, gracias por aceptar nuestra invitación. Este lamentable y repudiable hecho fue, si no me equivoco, el día sábado, por tanto las noticias se comenzaron a generar el día domingo. De forma intensa, ya no solo en los medios tradicionales, sino en los medios no tradicionales, y estamos día martes y seguimos con la noticia. No digo que hay que ocultar la noticia, lo que estoy hablando es qué tipo de tratamiento le estamos dando a la noticia. Paulina Mogrovejo, ¿cuál es el análisis como Cordicón, como representante de Cordicón, que hace a este tratamiento noticioso? Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que este tema amerita un debate profundo alrededor no solamente de la forma sensacionalista que se trata o el uso del lenguaje que se puede dar a hechos violentos como el ocurrido en este caso con las dos jóvenes mendocinas y que ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación social, sino que este tratamiento además implica una reflexión profunda relacionada con la forma en que culturalmente nosotros desde los medios de comunicación social reforzamos prejuicios y estereotipos relacionados con la libertad o los derechos de las mujeres, y en este caso concreto, por ejemplo, el hecho de que se refuerce una creencia de que las mujeres no deben andar solas porque les pueden pasar cualquier circunstancia o situación como la que le ocurrió a las jóvenes mendocinas. O incluso el tipo de traje de baño que usan en la playa. Efectivamente, y el debate no debería darse en cuanto a si andan o no solas, qué tipo de ropa usan, qué tipo de actividades realizan o qué tipo de entretenimiento tienen, sino más bien cómo cuestiones como la violencia de género están impidiendo la libre movilidad y la libre circulación de las mujeres por todo el mundo. Pero a lo que voy es el tema, es decir, a ver, una noticia se procesa con base en el hecho, está bien. Es decir, es una noticia en el tema de que las dos chicas lamentablemente fueron asesinadas. Ahí hay una noticia. Pero el tema es qué sigue después. El tema, en vez de centrarse en el eje central de la noticia, nos estamos centrando es que no debieron estar solas, que el tipo de ropa que usaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está pasando con el tema de las noticias en los medios de comunicación tradicionales? En el sentido de que se comienza a despertar incluso cierto morbo en la forma como se está procesando. Porque no se habla del móvil. Por ahí se dijo que más bien esto tenía que ver con trata de personas, no está desmentido, aunque eso dice la familia, la versión oficial dice otra cosa, etcétera. Pero en vez de analizar incluso el estatus y la situación de la propia Montañita, de cómo esto puede permitir o facilitar determinados tipos de actos que transgreden ciertas normas legales. Hay varias cuestiones ahí, diferentes enfoques que se podrían profundizar. ¿Qué es lo que está pasando con las noticias sobre hechos violentos en nuestro país? No solamente es el caso de las jóvenes mendocinas, recordemos el caso de Sharon, donde efectivamente hubo hasta una revictimización de un niño que era el hijo de esta artista, por la exposición que tenía al ser el único testigo, entre comillas, de un hecho violento y que fue ampliamente difundido en los medios de comunicación social, en su imagen, en el nombre de este niño, pero la propia exposición de su madre en el contexto que se pudo profundizar. El caso de las mendocinas, de las argentinas que estuvieron o sufrieron este lamentable suceso en nuestro país, revela efectivamente que continúan estas prácticas sensacionalistas que lo que pretenden es hacer de una tragedia un espectáculo para el entretenimiento de las audiencias, continúan manteniéndose en nuestro país y en general en todos los países de nuestra América. Argentina también ha caído en esta reproducción de la violencia, del hecho violento, del hecho en sí mismo y de todos aquellos rumores que tienen que ver con si estuvo o no en una red de trata, si fueron ellas las responsables de irse con desconocidos a una vivienda, a un domicilio, o si Montañita es una ciudad en la cual existe una ausencia del Estado, pero sin profundizar adecuadamente en las circunstancias de varios enfoques. Uno de ellos es la violencia de género y otro efectivamente es la necesidad de una política de seguridad integral
en los lugares como Es Montaña. decir, a partir de la noticia se debió haber realizado un tema de investigación sobre el hecho, pero haciendo abstracción de ese morbo, de la situación de que son mujeres, sino investigar exactamente lo que pudo haber pasado. Ahora, el tema pasa también es que todo esto es una cadena. El tema es que también esto se dispara por la forma como la autoridad también comienza a evidenciar estos hechos a través de las redes sociales. ¿Eso no despierta también o dispara este tipo de comportamiento noticioso? Yo creo que es importante que desde el Estado, desde la comunicación que se realiza, o la comunicación oficial o comunicación pública, deben garantizarse los mínimos de respeto a los derechos y la dignidad de las personas, tanto de las que han sido víctimas cuanto de los presuntamente responsables de un hecho delictivo, de un hecho violento, porque finalmente el debido proceso y la presunción de inocencia son derechos constitucionales garantizados en nuestra Carta Magna. Y en ese segundo punto, ¿tú crees que falló en este caso el Ministerio del Interior y específicamente el ministro? Habría que determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. De todas maneras, nosotros desde el Cordicom y en el caso personal mío, siempre nos hemos pronunciado por la garantía del derecho a la imagen de las personas y el derecho a la presunción de inocencia. Públicamente hemos dicho que la imagen, por ejemplo, y los derechos personales y personalísimos tienen que ser garantizados y deben ser ponderados con la presunción de la inocencia. Para eso existe un debido proceso en el cual se establecerá vía sentencia ejecutoriada si efectivamente los responsables del hecho, aún confesos, lo son efectivamente o la investigación arroja otros resultados. Pero nosotros, Carlos, nada más quiero acotar en este tema, desde la comunicación oficial, y aprovecho el espacio para decirlo, es importante también evitar racializaciones del delito o la estigmatización de grupos sociales. Desde los boletines de prensa, por ejemplo, de diferentes instituciones del Estado, ha sido recurrente que se detalle como autores de hechos violentos a colombianos, afrodescendientes o a mujeres o a personas con determinado acento como responsables, lo cual no aporta en nada a las investigaciones, sino que hace es estigmatizar. ¿Hay una equivocación en eso? ¿Hay una especie de estigmatización? ¿Producto de qué? Ha sido una práctica recurrente. Me parece que es un defecto también en la elaboración de los boletines de prensa o en el ejercicio o prácticas de la comunicación. ¿Pero una equivocación derivada de qué? Bueno, yo creo que efectivamente es una falta de profundización, una falta de mejoramiento, o mejor dicho, es necesario un mejoramiento de las prácticas comunicacionales, un enfoque de derechos humanos, también el ejercicio de la comunicación en general, el periodismo y la comunicación pública que permita garantizar la dignidad de las personas y establecer además el respeto de nuestros derechos personales y personalísimos. ¿No será que estas equivocaciones, como lo llama Paulina Mogrovejo, son estrategias para rating? Podría darse en el ámbito de la comunicación periodística, el negocio de la comunicación, el tema de los noticieros como un formato de entretenimiento para las audiencias, pero también hay errores cuando se trabaja desde la comunicación pública en informes policiales relacionados con estos hechos. Quienes manejan la comunicación pública son periodistas, por lo general, ¿no? O sea, a ver, yo consigo la comunicación más allá de la comunicación periodística, pero el tema es que la mayoría de las personas que manejan la comunicación pública terminan siendo periodistas, entonces ellos informan en relación a noticias, no informan en relación a una comunicación amplia. Efectivamente, son prácticas que vienen de la experiencia, que vienen del trabajo que han realizado todo el tiempo, permanentemente, sin un enfoque de derechos, y de ahí la necesidad también que desde la política pública de instituciones como el Cordicom, la Defensoría del Pueblo u otras instituciones del Estado pueda plantearse un nuevo enfoque de derechos en la forma en que se trabajan los boletines, en la forma en que se ejerce la comunicación pública e inclusive como negocio, la información como un negocio comercial que respete la dignidad de las personas. Deficiencias en la academia que nos proporciona profesionales en la comunicación enfocados a un periodismo más de sensacionalismo que de racionalidad en el análisis. Podrían ser deficiencias en la academia. Recordemos que el enfoque de derechos, si bien estuvo vigente en la Constitución del 98, es en el año 2008 recién cuando se plantea un nuevo paradigma relacionado con los derechos constitucionales
principalmente de la comunicación, la información, la igualdad, la no discriminación, y las instituciones que se han creado para el efecto están realizando una práctica de promoción de este enfoque de derechos recién desde el año 2008. Así que podría ser un defecto efectivamente de la academia o prácticas dentro de las salas de redacción o las direcciones de comunicación de las instituciones públicas o privadas que aprendieron a hacer esto y que es necesario que replanteen esta situación para que tenga un enfoque de derechos. ¿Cuál va a ser el rol, y con esto termino, cuál va a ser el rol de la Cordicom para poder corregir estos errores? Bueno, nuestro rol ha sido, hemos empezado un trabajo que ya tiene casi 3 años y lo que nosotros hemos planteado efectivamente es el conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, la aplicación efectiva de esta Ley de Comunicación y las tareas de capacitación también, la profesionalización que tiene un enfoque, un componente de enfoque de derechos también para que las prácticas profesionales puedan ser más éticas, más responsables y que no privilegien el entretenimiento de las audiencias en los noticieros, sino fundamentalmente el respeto de la dignidad de las personas y el derecho de todos y todas a recibir información veraz. Paulina Mauro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.